Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo tutorial. En este video te voy a enseñar a confeccionar el corazón en canto. Acá puedes ver algunas ideas en las cuales se ve aplicado este diseño. Comenzamos con los materiales. Necesitas hilo de algodón grosor fino a medio, crochet número 2 a 2.5 para el relleno algodón sintético, más aguja e hilo de coser. Voy a iniciar mi tejido con el color rosa y para el tejido vas a ocupar el crochet número 2 a 2.5. El otro lo dejamos en espera y solamente para ocuparlo en ocasiones, el crochet más finitos. Entonces, para la primera vuelta tienes que armar un anillo mágico de la forma que más te acomode. Subimos 3 cadenetas en el aire porque dentro de nuestro anillo mágico vamos a tejer 10 varetas o 10 puntos altos. Recuerda que las primeras 3 cadenas que subiste reemplazan a un punto. Se cuenta ya como el número 1. Entonces poco a poco vamos a avanzar con esta primera ronda de 10 varetas punto a punto dentro del anillo, que empieza a tomar más seguridad. Luego lo vamos a recoger, pero acá vamos tejiendo uno a uno nuestros puntos altos o varetas, revisando y contando, por supuesto, cada puntito. Entonces, para el tejido recuerda tejer con el crochet número 2 a 2.5. Vamos a recoger un poco ya nuestro anillo mágico para que se comience a cerrar la primera vuelta, que tiene que quedar como un círculo. Tensamos bien el hilo, llevamos la cuenta. Acá estoy cerrando casi ya la primera ronda. No está de más revisar bien cada puntito para no saltar, no tejer uno de más. Que esté bien la cuenta de los 10 puntos altos. Entonces tiene que quedar un círculo. Ahora tomo el crochet más finito. Esto es una sugerencia. A mí la verdad es que me ayuda mucho, principalmente en los cierres y para los puntos más complejos o puntos fantasías. Entonces acá solamente con el crochet finito lo ocupo para cerrar la primera vuelta, ese puntito deslizado o pasado al final. Para la segunda vuelta o ronda seguimos con el tejido circular, un tejido básico circular sin mayor diferencia. Entonces en esta ronda vamos a tejer 20 puntos varetas o 20 puntos altos. Eso significa que por cada punto de la base, que son 10, vamos a tejer un aumento. Es decir, 2 puntos por cada punto de la base. Recuerda revisar bien cada puntito de la base para que llevemos, ¿cierto?, la cuenta de los 20 puntos que necesitamos en esta ronda. Avanzo con cada aumento, punto a punto, revisando. También puedes llevar la cuenta, nunca está de más. Y avanzamos con los puntos altos. El centro está cerradito, si bien no está terminado bien ese remate del anillo mágico, está cerrado. Esa es la idea, que no se abra demasiado al momento de avanzar con la segunda ronda. Entonces aquí siempre es necesario revisar cada puntito, porque en el cierre en ocasiones
te puedes confundir si es que va o sobra algún puntito. Entonces por eso es mejor llevar siempre la cuenta de cada punto. Entonces para finalizar lo mismo, reviso y cerramos nuevamente con el crochet más fino, contando de abajo hacia arriba. En la tercera cadeneta cerramos con punto deslizado o punto pasado. Vuelvo a recoger un poco ese anillo mágico para que quede cerrado. Bien, te puedes dar cuenta que las primeras rondas, la 1 y la 2, es un tejido básico circular con puntos altos. Partimos con 10, llegamos a 20. Ahora viene el cambio. Bien, vamos a trabajar con diferentes tipos de puntos. Levanto una cadena sobre el primer punto y en el segundo punto de la base vas a tejer un punto bajo o medio punto. Y con esta ronda, con la tercera, comenzamos a darle forma a nuestro corazón. Fíjate bien, ahora en el siguiente punto de la base vas a tejer punto alto más un aumento, es decir, vas a tejer 2 puntos varetas en el mismo punto de la base. Y para que lleves la cuenta, vas a tejer 5 aumentos seguidos de puntos altos. Bien, como tenemos que tejer dos lados iguales o que se tienen que reflejar, voy a marcar en el punto de la base número 11. Desde el inicio cuentas hasta el punto número 11 para marcar. Bien, avanzamos con nuestra tercera ronda. Recuerda con 5 aumentos seguidos de puntos altos o varetas. Luego de terminar estos 5 aumentos seguidos, vamos a cambiar de punto. Con esto ya comenzamos a trabajar la forma y dibujar esta forma de curva en el corazón. Nos acercamos a la punta inferior del corazón, avanzamos con 3 puntos media vareta o medio alto que se teje muy similar al punto alto o vareta, pero recuerda que tienes que tejer o tomar con una lazada los 3 puntos que tienes en el crochet. Llegamos a nuestro centro del corazón o la punta inferior que se va a formar en nuestro diseño. En este caso voy a tejer un aumento con media vareta y un punto alto. En el siguiente punto repito un punto vareta, aumento, más un punto media vareta. Son 2 aumentos seguidos, pero combinando medias varetas con vareta. Y si te fijas, es la mitad ya del corazón que tengo que reflejar tejiendo con la secuencia a la inversa. Continuamos con 3 medias varetas, 3 medias varetas seguidas sin aumento en los últimos puntitos para dar esta curva a nuestro diseño. Tenemos que tejer nuestros 5 aumentos seguidos, es decir, 2 puntos altos o varetas en el mismo punto de la base. Tienes que revisar cada uno de esos puntos. No puede sobrar ninguno de la base.
finalizamos, contamos, revisamos nuestros 5 aumentos con los puntos varetas. Y ya finalizamos esta tercera ronda, siempre con la sugerencia de cambiar el crochet a uno más fino. En el inicio, nosotros levantamos una cadeneta sobre un punto, el primero, y luego en el siguiente va un punto bajo y en ese vamos a cerrar con un punto deslizado. Eso es para la tercera ronda. Tenemos ya nuestra forma del corazón, por lo tanto, como sugerencia también puedes usar el marcador para señalar nuestra puntita inferior del corazón. Continuamos con la cuarta ronda. Para eso también levanto una cadeneta. La levanté con el crochet más finito porque así no se abre demasiado el tejido al inicio. Y sobre el primer punto vareta de la vuelta anterior, aplico nuevamente un aumento. En esta ronda vamos a tejer solamente puntos altos o varetas con aumentos entre medio. Entonces, sobre el primer puntito va un aumento, en el siguiente una vareta sola, un nuevo aumento. En total vamos a dejar 5 aumentos, pero intercalando con un punto vareta solo. 1 a 1, es decir, va un aumento y un punto vareta solo. Y en total tienes que obtener 5 aumentos que queden intercalados desde el inicio. Entonces avanzo con un aumento, una vareta, un aumento, una vareta hasta completar los aumentos, que son 5 en total. Estamos trabajando y tejiendo sobre la parte curva y superior de nuestro corazón. Es la parte que va, ¿cierto?, del tejido con los aumentos, con la curva, que nos ayuda a darle la forma. Para los siguientes puntos, aplicamos punto vareta igualmente, pero sin aumentos. En este caso son 5 puntos altos o 5 varetas. Y nos acercamos a la marquita que tenemos en la punta inferior. Sacamos nuestra marca y recuerda que justo en los 2 puntos centrales, donde van esos aumentos en la base, voy a aplicar nuevamente aumentos con 2 puntos varetas. Son 2 aumentos seguidos y tienen que quedar centrados en la punta inferior. Va uno y a continuación el otro aumento. Recuerda que tiene que ir bien centrado ese aumento. Así llegamos a la mitad, que se tiene que reflejar para terminar la ronda número 4. Voy a dejar marcadito nuevamente entre medio de esos aumentos. Dejo la marca porque me guían para la siguiente ronda. Continúo con los 5 puntos varetas seguidos sin aumentos. Esta es la parte recta de nuestro tejido y me acerco a la curva. En esta ronda recuerda que la curva
la tenemos que tejer con un aumento y un punto vareta solo. Ya es aumento 1 por medio. Entonces va un aumento, un punto vareta, un aumento, un punto vareta. Y en total, nuevamente, vas revisando, llevas la cuenta de que son 5 aumentos que tienen que quedar intercalados en la parte curva de nuestro diseño de corazón. Nos acercamos nuevamente al centro superior, que tiene que quedar más bajito, lleva un punto bajo. Revisamos nuestros aumentos, que son 5 en total, y tengo que terminar con aumento, tal como comencé esta ronda. La iniciamos con aumento, por lo tanto tenemos que terminar nuestro último puntito también con un aumento. Para el cierre, con el crochet más fino, punto deslizado sobre la cadeneta que tengo ahí de la base, que está al lado del primer punto vareta. Esa cadeneta, ciérrala con deslizado, levantas una cadeneta cortita, bien firme y cerrada. Cambio con el crochet del tejido, nos vamos a la quinta ronda, quinta vuelta, y ya en este caso el primer punto es un punto vareta y el segundo punto es un aumento con punto vareta. Para esta ronda, para la quinta vuelta, combinaremos puntos varetas con medias varetas. Pero para esta zona curva, desde el inicio, vamos a combinar un aumento y 2 varetas, un aumento y 2 varetas hasta completar 4 aumentos intercalados con 2 varetas. Entonces vamos contando, revisando, un aumento, 2 varetas solitas, un aumento, 2 varetas solitas. Esto hasta que lleguemos a los 4 aumentos en esta zona. Revisamos, recuerda que desde el inicio trabajamos solamente una vareta y avanzamos con un aumento. Y después 2 varetas, un aumento, 2 varetas y 2 aumentos. Ahora, para la parte más recta que nos queda para acercarnos a la punta inferior, continuaremos con media vareta. Vamos a combinar con media vareta en esta parte más recta que va sin aumentos. Recuerda que la media vareta es muy similar a la vareta o punto alto, pero cuando tomas la última lazada recoges los 3 puntitos que quedan en el crochet. En total son 9 medias varetas hasta llegar al centro. El centro de la punta o centro inferior, recuerda que va con aumentos. Siempre son 2 aumentos para formar esa punta. Entonces llevamos la cuenta de las 9 medias varetas que nos da en la parte recta. Nos acercamos nuevamente a la punta, saco la marquita que queda entre medio de esos 2 aumentos y en los 2 puntitos que quedan en la punta de nuestro diseño aplicamos nuevamente 2 aumentos seguidos, que en este caso lo dejaremos con 2 varetas para cada aumento. Revisamos la mitad ya de la quinta ronda, quinta vuelta. Si te fijas, nos falta el reflejo, por lo tanto me devuelvo con la secuencia de puntos de este diseño y patrón. Avanzo entonces con 9 medias varetas sin aumentar,
solamente punto a punto y medias varetas. Podemos contar, revisar, siempre es necesario llevar la cuenta. Son 9 en total. Y luego tenemos que cambiar a punto vareta, dejando aumentos cada 2 puntos. Ya tenemos la parte recta, ahora nos vamos a la curva y sigo con punto vareta aumentando. Es decir, un aumento y 2 varetas. 2 varetas seguidas, una en cada punto de la base. Va el segundo aumento, recuerda que son 4 aumentos en total. Estamos reflejando, repitiendo el otro lado, pero a la inversa. Aquí cerramos con la parte curva y que lleva aumentos. Por lo tanto, para el cierre, en el penúltimo punto va el cuarto aumento, así que puedes revisar, contar, que son 4 aumentos intercalados por 2, pero recuerda que tal como el inicio, tenemos que terminar con el penúltimo punto con un aumento y el último punto tiene que quedar solito, un punto vareta solo. Y aquí te voy a dejar una sugerencia para el cierre y la última vuelta. Primero, cambiar de crochet antes de tejer ese último puntito y tejerlo como media vareta. Esto es para que quede un poco más cerrado ese centro superior. Si lo dejas como punto vareta no hay problema, pero te sugiero tejerlo con el crochet más finito, ¿ya? Y además agregar al final el punto deslizado de cierre y cortamos la hebra porque esta es la última vuelta de nuestro corazón. Ahora la tarea es tejer 2 piezas iguales y por supuesto te recomiendo tejerla con el mismo tono. Puedes rematar, yo lo hago también con el crochet más fino, también lo puedes hacer con una aguja lanera, lo que sea más cómodo, pero la idea es dejar rematado y cerrado especialmente ese anillo mágico. Bien, entonces repetimos nuestro diseño, mismo patrón, mismo color y material. Queda en espera nuestras 2 piezas ya con el corazón tejido, que son 2, y vamos a tejer la decoración. Para la decoración te voy a enseñar una flor sencilla, pero que lleva puntos fantasías, que es el punto puff. Al inicio lo voy a dejar con este color amarillo para dar un pequeño contraste al centro. Inicias con anillo mágico y vas a tejer 12 puntos bajos dentro de él en total. Yo levanté una cadeneta al inicio y luego comencé el conteo. Luego de esa cadeneta tú realizas el conteo de los 12 puntos bajos. Puedes ir cerrando, ajustar ese anillo mágico para que no se abra demasiado. Pero al final siempre, por supuesto, tenemos que dejar un buen cierre y remate. Puedes ir contando, la idea es llevar ahí bien la cantidad de puntitos que necesitamos en este centro para nuestra flor decorativa, que son 12 puntos bajos. Cierro con punto deslizado o punto pasado, junto también cerradito de nuestro anillo mágico, y nos vamos a los pétalos. Para ello voy a aplicar este color que es un tono lila, también clarito, que combina bien con el fondo tejido del corazón, que es el tono rosa. Urdo siempre mi puntito de forma independiente para incorporar
en esta base ya tejida con puntos bajos. Te recomiendo partir en un puntito que esté libre de nudos. No es necesario comenzar en el cierre. Vas a levantar cadenetas, que en este caso son 3. Luego voy a aplicar el punto puff y aquí puedo llevar la cuenta de 2 formas. Por ejemplo, acá llevo 2, esto ya lo cuento como 2, una por fuera y una lazada por dentro, 4. Una lazada por fuera, una lazada por dentro, 6, 7, 8. Y tengo que tensar y estirar ese puntito, tiene que quedar alargado. 9, 10, una por fuera, una por dentro. Y la última, 11 y 12. Puedo contarla de ese modo. Luego tengo que tomar una lazada y pasar por todos los puntos y tejer una cadena. Agrego 3 cadenetas y en el siguiente punto de la base voy a tejer un punto deslizado y de ese modo voy armando cada uno de los pétalos. Siguiente pétalo, aquí podemos ver el volumen que toma el punto puff. Son 6 en total. Tenemos una base con 12 puntos. Y levanté 3 cadenetas y continúo con el segundo punto puff. Entonces voy contando una a una, que en total son 12 vueltas. Pero también los puedo contar, por ejemplo, la lazada que va por fuera más la lazada que va por dentro como 1. En total, eso nos daría 12 vueltas. Bien, lo voy a seguir explicando los siguientes pétalos. Vamos uno a uno. Levanté las 3 cadenetas, punto deslizado en el siguiente punto de la base y a partir de ahí levanto nuevamente, levanto mis 3 cadenetas para el tercer pétalo. Avanzo con el punto puff y esto sería la mitad de 1 más la lazada que va por dentro, sería 1. 2, estiro bien ese puntito. 3, 4, 5 y el último que sería el 6. Entonces lo puedes contar de ese modo o de forma independiente. Pasamos con una lazada, cadeneta y agrego 3 más para cerrar este tercer pétalo. Cuidado con los puntos de la base cuando te encuentres con los nudos de cierre, porque a veces se forma un puntito que parece un punto extra, así que tienes que tener ojo en esa parte. Por lo mismo, lo ideal es llevar la cuenta de cada uno, en este caso de los pétalos que tenemos que obtener para esta flor decorativa. Entonces siempre vas contando cada una de las lazadas, las vueltas para nuestro punto puff, que es un punto con volumen, que en este caso lo dejamos de 6 o 12 vueltas. Y si estás tejiendo con un hilo más fino, lo puedes tejer con más vueltas para darle volumen. El resto se repite, que son siempre las 3 cadenetas en el aire más el punto puff intermedio. Acá yo dejé entre medio de mi tejido la hebra del tejido de base del centro, pero lo puedes también dejar para el final de los remates de nuestra flor. No hay problema. Punto pasado o punto deslizado. Recuerda revisar ahí el puntito que corresponde. Llevar la cuenta. Acá ya llevo 4 pétalos. Tenemos 12 puntos bajos en total de base y en esta segunda ronda son 6 pétalos más las cadenetas
intermedias. Entonces para el punto puff acomodamos bien siempre el crochet para que no se suelte nuestros puntitos. Ya estamos terminando con nuestra flor, el último pétalo, el número 6. Y si quieres cerrar ese anillo mágico del centro, que por supuesto siempre se abre en el proceso del tejido, también lo puedes rematar antes de avanzar con esta segunda ronda. Y aquí estoy con el último punto puff de la flor decorativa. Cierro el último punto puff y terminamos nuestra flor. Como siempre, realizo el cambio de crochet al crochet más finito, punto deslizado en el inicio donde iniciaste los pétalos de la segunda ronda. Remato, agrego esa cadeneta, corto y tiro el puntito. Ahora nos toca trabajar los remates, todos los hilos, estas colitas que quedan del tejido. Me encargo de esconderlas, rematarlas, que quede bien seguro cada una de ellas, ya que nos toca incorporar esta flor en nuestro corazón de base. También lo puedes y te puedes ayudar con una aguja lanera, a alguna les resulta mucho más fácil para el cierre de cada puntito. Bien, y una vez que tengamos lista nuestra flor, bien segura con los remates hechos, avanzo con el armado y la confección de nuestro corazón. Entonces, una de estas piezas la dejo para la cara principal. En este caso voy a coser la flor decorativa y además voy a aprovechar de agregar una pequeña cuenta dorada muy pequeñita que va en el centro. Entonces, por el revés de nuestra flor decorativa comienzo la costura con el hilo fino por el reverso para poder cruzar hacia el derecho. Y así podemos cruzar nuestra pequeña cuenta o mostacilla también decorativa. Es por eso que en esta oportunidad preferí unir todo con costura, con hilo fino de coser, pero otra alternativa que te puedo dejar como sugerencia si no quieres hacerlo de esta forma puede ser con algún pegamento textil. Hay algunos tipos de silicona fría, por ejemplo, que son muy efectivas, que pegan bien, que queda un trabajo igualmente limpio. Por lo tanto, también puedes ocuparlo como una segunda alternativa. Acá me preocupo de rematar bien cada detalle y recién voy a vincular y comenzar este vínculo con la pieza base de corazón. Me preocupo que estas pequeñas hebritas que quedan en el aire no queden demasiado largas. Y ubicamos ya la flor decorativa de 6 pétalos. Tienes como opción dejarlo en un sentido, dejando un pétalo, por ejemplo, en línea con los centros del corazón, o lo puedes hacer a tu gusto. Entonces, ahora recién vamos con esta unión con la base del corazón. Si bien acá no estoy con un hilo al tono,
la costura se pierde, no queda visible. Trato de rematar bien, de coser fino. Pero por supuesto, si tienes un color quizás gris o un tono que esté más cercano a los tonos del tejido, bien, pero en este caso trato de ocupar un color crudo de costura y coser bien para que se pierda bien este hilo que me sirve para unir nuestra flor decorativa. Entonces aquí me preocupo de alinearlo. En este caso me gusta dejar la dirección de los pétalos alineados con el centro del corazón, pero también lo puedes dejar en otro sentido. Entonces aquí aprovecho la misma base de la primera vuelta de esa flor que fue en tono amarillo y queda ese puntito un poquito, no mucho abierto de la base, por lo tanto aprovecho de pasar por ahí para coser por todo ese círculo central. No es necesario coser cada uno de los pétalos, sino que ya con esta costura queda firme nuestra flor. Reviso que esté todo bien pegadito y nos vamos con la última costura para el cierre. Lo realizamos por el reverso de nuestra pieza de corazón, ya que esta cara queda hacia el interior o relleno de nuestro corazón con volumen. Entonces me encargo de cerrar bien, rematar bien con el hilo y que quede bien fijo nuestra unión. Tenemos lista entonces nuestra cara principal del corazón, ya con la flor incorporada. Reviso, acomodo a cada uno de los puntitos. Tenemos que dejar una pieza sobre la otra, bien ordenada como corresponde. Nos vamos a la unión. Ahora el trabajo es unir nuestras cara principal y la posterior. Como alternativa también te dejo, puedes usar, por ejemplo, para la unión, unir, vamos a tejer con punto bajo. Puedes utilizar el mismo color de fondo del corazón o también, ¿por qué no?, trabajar con el color que tiene la flor. También queda un cierre bonito. Me voy a la cara posterior, la espalda de nuestro corazón, y una vez que juntes pieza con pieza, me voy al centro. Primer puntito, considerando del centro de la punta inferior, y tengo que ubicar y encontrar ese mismo punto de la otra pieza para cruzar el crochet y nuestro primer puntito de cierre. Entonces, aplicaré punto bajo para el cierre. Dejo y aprovecho de esconder esa hebra del inicio en el interior de nuestro corazón. Entonces, ahora tenemos que tejer punto a punto, punto a punto. Recuerda que estamos trabajando con el mismo patrón, mismos puntos, la cantidad, por supuesto. Entonces, tenemos que coincidir cada uno de ellos tejiendo desde la cara posterior o la espalda o revés de nuestro corazón con un cierre de puntos bajos. Entonces comienzo con mi crochet de tejido con el número 2 o 2.5 y avanzo punto a punto sin aumento, sin ningún mayor detalle, sino que la unión es básica, punto a punto, con punto bajo. Así se comienza a ver el cierre. Si decides unir con el mismo tono de la base, avanzo hasta, ¿cierto?, la curva ahora de nuestro corazón, punto a punto. Recuerda tomar las 2 hebras de cada uno de los lados.
sin saltar ningún puntito, sin repetir algún punto. Recuerda que tiene que coincidir punto a punto. Y aquí te voy a hacer una sugerencia, una recomendación, ya que nos acercamos al centro superior del corazón. Es pasar, ¿cierto?, a tejer, avanzar con el crochet más finito para que este centro, que tiene que quedar bien cerrado, bien firme, y nos ayude también a mantener la forma de nuestro corazón, te sugiero tejer con el crochet más fino, ya, para que quede un trabajo mucho más apretadito, sobre todo en esta parte del centro, que puede resultar un poquito más complejo tejer. Y además acá yo voy a dejar un punto deslizado justo en el centro, pero es solamente uno, para pasar al otro lado, que ya comenzamos con el reflejo, la otra mitad del corazón. Aquí avanzas unos 3 puntos bajos con el crochet más fino. Recuerda que esto es una sugerencia para que se mantenga bien esta forma del corazón. Son pequeños tips que te estoy dando como para la presentación. Bien, y si no, tejer con una buena tensión, uno también puede manejar la tensión, dejarla más suelta, más ajustada, también se puede manejar. Tengo mi algodón sintético al lado porque lo voy a incorporar pronto. Voy a avanzar un poco más en esta mitad que queda del corazón y aproximadamente es un 70% que tienes que tener ya cerrado el corazón para iniciar el relleno, que también te voy a ayudar ahí con algunos consejitos, algunos tips para que quede un buen relleno, que se acomode bien. Vamos a ver esos detallitos. Revisamos, acomodamos, siempre es necesario acomodar cada uno de los puntitos. Entonces, incorporo el algodón sintético, me voy primero a un lado, la parte con volumen, la parte más curva y gordita del corazón, alta. Entonces me voy primero a ese sector, rellenando poco a poco. No tienes que rellenar todo de una vez, sino que vas rellenando y acomodando, rellenando y acomodando el algodón sintético. Entonces primero trabajo ese volumen, ¿cierto? Que es una de las curvas. Continúo con el tejido de cierre con los puntos bajos, porque tenemos que seguir agregando este relleno poco a poco y es una etapa muy importante porque si bien le dimos toda la forma con el diseño, el patrón, cada uno de esos puntos a nuestra forma de corazón, el relleno también es muy importante trabajarlo paso a paso y es necesario acomodarlo bien. Esa es mi sugerencia, que lo vayas acomodando poco a poco para no perder esta forma, porque si comienzo a rellenar de una sola vez, se puede deformar nuestro corazón. ¿Ya? Entonces ahora me voy al otro sector tratando de repetir la cantidad más o menos de ese algodón sintético. Entonces ya trabajé la forma superior, le di el relleno y ahora poco a poco a la parte inferior de la puntita de nuestro corazón incorporamos el resto. Poco a poco, no tienes que dejarlo con demasiado volumen, con demasiado relleno, porque, insisto, se puede deformar un poco nuestro corazón. Entonces, para una buena presentación, el trabajo es paso a paso, el relleno poco a poco se agrega. Finalizando ya entonces con nuestros últimos puntos bajos. Finalizando ya nuestra unión para el diseño de corazón
como siempre, reviso que todo esté en su lugar. Si es necesario más relleno, claro, lo puede incorporar. Y acá otro tips, porque el espacio es muy pequeñito, entonces con la ayuda de una tijera o algún elemento con punta, poco a poco puedes ir incorporando lo que falte de relleno, en este caso de algodón sintético, para que la punta también tome una forma bonita en la presentación. Bien, entonces así termino de acomodar y cerramos con el revisando que esté bien la forma, los últimos puntos con el crochet más finito como siempre. Termino de tejer los últimos puntos bajos, tienen que coincidir, ideal, ¿cierto? Idealmente tiene que coincidir punto a punto. Entonces, para que quede bien este cierre, me voy con el crochet más finito, acomodo. Aquí yo sentí que había una pequeña hebrita del algodón que se escapaba, así que aproveché de dejarla bien en el interior. Entonces terminamos con los puntos bajos. Esto nos ayuda entonces el crochet más fino a tejer con una buena tensión, más ajustado. Y el último punto, recuerda que es un punto deslizado, punto raso o punto pasado. Tejí una cadeneta más y corto la hebra y tiro en el aire ese punto. Ahora, para el remate, tal como lo mencioné anteriormente, puedes hacerlo con una aguja lanera, con el mismo crochet finito y esconder esta hebra que puedes cortar un poco, más o menos son 5 centímetros que puedes dejar, pero nunca la cortes al ras. Siempre es mejor dejarlo dentro o entre medio del tejido. Bien escondida esa hebrita en el interior, bien rematado nuestro corazón y ya tenemos casi listo nuestro corazón terminado. Nos falta la última decoración. Te voy a enseñar una borla simple. Puedes decorarlo a tu manera. Recuerda que este modelo te puede servir para diferentes tipos y funciones. Puede ser un corazón individual como este colgante, o puedes unir también un colgante con varios corazones. En este caso voy a aplicar una borla simple. Uso una hojita, en este caso es una libreta aproximadamente de unos 10 centímetros para el largo de la borla. Tampoco dejé una borla demasiado larga. Y siempre más o menos aplico unas 20 vueltas cuando trabajo con algodón. Entre 20 a 25 vueltas te deja un buen volumen para la borla. Entonces, al mismo tono, ¿cierto? Con el rosado, una hebrita también de unos 15 centímetros para cruzar antes de sacar los flequitos. Me sirven para anudar y que no se suelte. Dos nuditos antes de retirar nuestros flecos. Retiro y ahora viene el primer corte. Recuerda que también es necesario cortar, emparejar y trabajar estos flequitos para una buena presentación. Pero ya tenemos la primera parte, la borla se comienza a armar, ordeno cada flequito y voy a cortar, emparejar un poco, pero siempre es necesario volver a emparejar estos hilitos al final. Entonces ahora para la unión también voy a ocupar hilo de coser, aguja. En este caso sí voy a aplicar un color que esté al tono, lo más similar
a nuestro color de base que tenemos de fondo para el corazón, que es un tono rosa y que se acerca también un poco a los tonos lilas. Entonces voy a coser con un hilo muy similar al tono, ya que queda mucho más visible, no va a quedar un hilo escondido. Para unir esta borla, inicio la costura en el corazón en la puntita inferior. Tienes que coser bien, dejar bien firme el inicio, bien rematado para que no se suelte. Entonces primero tenemos que coser bien firme en la punta y ojalá bien centrado. Entonces ahora nos vamos con la unión. Antes de esto yo voy a cruzar una borla. Aquí tú puedes jugar con el tamaño, los colores, ir probando. Yo, mira, casi siempre uso las perlitas porque siento que combinan bien con diferentes materiales. Pero puedes jugar con otros tonos, ¿por qué no? También con los tamaños. Entonces en este caso opté por una perla pero en tono gris. Siento que combina bien con estos tonos rosas, lilas, pero por supuesto también es parte de la decoración que va a tu gusto. Bien, entonces aquí también por lo menos necesitamos coser bien firme unas 2 vueltas. Paso primero por la unión, por esa unión que hicimos con el mismo hilo. Cuando amarramos bien estos flequitos, entonces ahora voy a abrir porque recuerda que todavía se puede abrir ahí nuestra borla y paso la hebrita, el hilo completo, le doy la vuelta para que quede entre medio y además que quede bien firme, ¿cierto? Entonces lo importante es que quede una buena costura firme, que no quede el hilo demasiado holgado, suelto. Esa es la intención de unir con este hilo fino de costura, hilo de coser. Nuevamente me preocupo de dejar bien cerradito y voy a pasar una vez más, me voy a dar la vuelta nuevamente hacia la borla, bien firme. Tenemos que revisar de que quede, ojalá lo más centrado posible también esta borla, entonces me voy por el derecho, me voy por el revés y por el derecho voy revisando. En este caso siento que se corrió un poquito, pero muy poquito, y eso lo puedo corregir con esta costura. Entonces, si se corrió un poquito esta perla, voy a entrar por el lado que tiene que recoger un poco la perla y la ubicación. Entonces, para que quede bien centrada. Y ahora me parece que está bien, que está ok, está lista la ubicación, está firme, que es lo importante, recuerda. Y puedes rematar también por el revés, bien firme, par de costuras, los nudos y esconder esta hebrita, que es un hilo de costura muy fino que no queda visible para nada, sobre todo si está al tono. Entonces ya tenemos la unión hecha. Tenemos la unión de nuestros flequitos o nuestras borlas para la decoración final. Nos queda trabajar ahora y tejer el cordoncito, que en este caso lo voy a dejar de unos 10 centímetros aproximadamente y va tejido, tejido con cadenetas, nada más que con cadenetas. Entonces urdí el primer puntito, lo tengo que cruzar por el centro superior del corazón y desde allí subo con cadeneta. En este caso, para unos 10 centímetros aproximadamente son unos 40 puntos. Y también estoy tejiendo con el crochet fino para que este cordoncito quede bien ajustado. Otra opción es dejar un cordón simple solamente con hilo, también puede funcionar. Puede ser con otro tipo de material,
otro color, puedes jugar también con esa terminación. En este caso preferí seguir al tono, el mismo tono rosadito, y ahora tengo que esconder estas hebritas que quedan del inicio. Entonces también con la ayuda del crochet lo cruzo entre medio del mismo tejido, cruzo una, luego la otra. Ya, entonces no es necesario, recuerda, cortar al ras, dejarlo tan justo, porque claramente se puede soltar, se pueden soltar esta cadeneta, se nos desarma el cordón. Entonces crucé primero una por un lado, ahora crucé por el otro lado la misma hebra, y si te fijas salí igualmente por otro punto, pero con las dos hebras juntas y con dos nuditos bien firmes. Dejas juntitas estas hebras y volvemos a esconderlas entre el tejido, hacia el interior, hacia el relleno de nuestro corazón, con la ayuda del crochet. Pero por supuesto, si te resulta más fácil con una aguja lanera, hazlo con aguja, ningún problema. Siempre hay que ser flexible en todo este tipo de terminaciones y en el crochet en general. Hay que ser flexible, no todo es una regla. Solamente te estoy dando sugerencias y cómo trabajo yo y a mí me resulta. Tenemos listo nuestro corazón, ¿qué te parece? Tenemos listo el cordoncito, tenemos lista nuestra borla, pero antes te voy a enseñar ahí también los últimos tips para la presentación final, que siempre es necesario. Si sientes que se corrió un poco el relleno, que un lado está un poquito más gordito que el otro, que cambió un poco, algo se movió, ya que estamos trabajando la decoración, a veces se mueve un poco, se puede sutilmente, tampoco es que se deforme completamente, puede cambiar nuestra forma. Podemos, con la ayuda del mismo crochet, por ejemplo, acomodar ese algodón en el interior. Bien, últimos detalles. Revisamos que todo esté en orden. Nos vamos a la terminación de esta borla, que es una borla simple, es una borla básica, pero también te voy a enseñar cómo trabajo yo esta borla, aunque sea una borla simple, no importa el volumen. Tenemos que amarrar bien con una hebrita de unos 15 centímetros, amarrar en la parte superior con dos nudos. Vamos a emparejar, a peinar un poquito estos flecos en la terminación, y en este caso me voy a ayudar con una plancha para el cabello. Si no tienes una plancha para el cabello, puede ser plancha de ropa, por supuesto. La tengo con temperatura media, no demasiado caliente, y primero que todo peinamos, vamos a planchar nuestros flecos. Este no es un hilo que tome tanta curva, no se encrespa, no cambia mucho la forma, pero lo planché igual para que quede lo más lisa posible, y esto me permite acomodar y cortar estos flequitos para que quede más parejo en la presentación. Ahora me voy al corte. Esto ya es el corte final. Vamos a cortar esos flequitos, esas hebritas que quedan con diferentes tamaños para que quede más ordenadita. Entonces acomodamos, y por supuesto este tip siempre también lo ocupo, el de la plancha, porque te ayuda mucho en la presentación, mucho, mucho, mucho. Todo esto suma. Recuerda que una parte, una etapa es el tejido bien hecho y la otra es la decoración. Terminamos nuestro corazón, nuestro diseño. ¿Qué te parece? Espero que te haya gustado. Lo compartas, me sugieras qué otro tipo de diseño te gustaría ver en mi canal, porque ahora se vienen nuevamente más videos tutoriales completos con tips, recomendaciones, sugerencias, como siempre, que creo son importantes. Termino de acomodar, y esta es la presentación final de nuestro corazón, Encanto. Gracias por seguirme, por quedarte hasta el final,
y te invito a tejerlo en tus colores favoritos. Y por supuesto me puedes etiquetar y seguirme en todas las redes sociales.